Estamos estudiando el tema acerca de Jesucristo como sumo sacerdote. Sin embargo, estamos viendo el segundo aspecto de este gran estudio, que es su obra sacrificial, lo cual hoy día estudiaremos qué significa la expiación y qué significa que la muerte de Cristo sea expiatoria. Para volver a recordar los textos que consideraremos brevemente en esta noche, volveremos a leer en Isaías 53 los textos del 9, 10 y 11 de ese capítulo. La palabra del Señor dice así: escuche usted atentamente. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias. Fíjese que en el diccionario New Stand se define el sentido del término expiación. En este diccionario dice así, que la expiación es el medio activo de expiar o hacer reparación o satisfacción de una ofensa o pecado. Es la remoción de la culpabilidad mediante el sufrimiento del castigo. Así dice este diccionario con respecto al término expiación. La verdad que la palabra expiar significa literalmente cubrir, borrar. La expiación supone la existencia de pecado y tiene como propósito destruirlo. Este es el primer propósito. La expiación tiene como objeto el pecado. La expiación es la obra por la cual el pecado es borrado. Fíjese, apreciados hermanos, que existen tres vocablos principales hebraicos en el Antiguo Testamento para describir el concepto de expiación. Uno de ellos es kafar, cuyo significado significa cubrir. Pero aquí hay que destacar la diferencia que existe cuando el hombre cubre el pecado y cuando lo cubre Dios. Cuando el hombre cubre el pecado significa que lo encubre, es decir, intenta disimularlo. Pero cuando Dios lo cubre, lo borra. Hay otro segundo vocablo que se usa para referirse a la palabra expiación en el Antiguo Testamento, y es el vocablo nasá. Este vocablo significa quitar, en el sentido de quitar el peso de encima de algo. Es como si se levantara el peso sobre algo. Hay un tercer vocablo que se usa mayormente, que es salak, que tiene la idea de alejar el pecado del pecador. Así como cuando estudiábamos el segundo mayo cabrío de aquel día, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, en que ese segundo macho cabrío, ¿no es cierto?, se confesaban sobre él los pecados y se alejaba a un lugar desierto llamado Azazel. Entonces ahí se ocupa el vocablo salak, que tiene la idea de alejar el pecado del pecador. Las Sagradas Escrituras presentan al hombre y al mundo en que vivimos no como salieron de la mano de Dios, sino como el hombre y como el mundo ha quedado después de que el pecado los ha invadido. Las Escrituras nos enseñan cómo el pecado ha invadido nuestro mundo y subrayan que cuando el pecado invade el género humano, destruye la vida. Las nociones humanas sobre el pecado suelen ser muy superficiales por lo general, pero la Escritura destaca su proyección universal y sus consecuencias eternas.
La idea que las Escrituras destacan al hablar de expiación es la idea de remover la culpa, de quitar la culpa acumulada a causa del pecado del hombre. Esa culpa que está contra el pecador. Analicemos algunos puntos importantes entonces acerca de este tema. Primero, la expiación representa la obra de la cruz, desde el punto de vista de la culpabilidad del pecador. Fíjese que el concepto de expiación viene del Antiguo Testamento. Aquellos sacrificios del Antiguo Testamento destacan en la expiación verdades de valor eterno. El simbolismo tan variado del Antiguo Testamento no debe ser reducido a meras ilustraciones. Detrás de las sombras que presenta el Antiguo Testamento están los hechos y las verdades eternas de Dios. El trasfondo de la expiación es fundamental para poder entender el significado del sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario. Pero además, la expiación tiene el gran propósito de unir al hombre con Dios. De modo que la expiación cubre el pecado, lo aparta, lo borra de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que ya no sea más una barrera entre la comunión del hombre con Dios. De modo que la cruz es un hecho ordenado por Dios para poder destruir el pecado. Teniendo presente este hecho de la cruz, Dios preveía los sacrificios del Antiguo Testamento. Estos sacrificios del Antiguo Testamento nos destacan esas verdades de valor eterno. Veamos algunos puntos de esas verdades cuyos valores son eternales. Primero, los sacrificios de antaño incluían la confesión de pecado. Toda gran doctrina bíblica parte de la base de que el pecado es una realidad y no es un asunto para ser discutido. El pecado es un asunto para ser confesado. El reconocimiento del pecado, la confesión del pecado es esencial para poder volverse a Dios o para poder acercarse a Dios. Segundo, la expiación subraya que la ley de Dios tiene que ser cumplida y no puede ser dejada de lado. El perdón no significa que Dios pueda ser negligente con el pecado, como nosotros solemos ser. Ni el perdón puede verse como una debilidad en Dios. Dios nos perdona sobre la base de su justicia. La ley tiene que ser cumplida y no puede ser dejada de lado. La cruz revela que el perdón se concede libremente, pero el perdón no se concede sin un costo asociado. La palabra de la cruz revela lo que Dios ha hecho al costo de sí mismo. Es que después del pecado viene el juicio de Dios. Después de mi pecado viene el juicio de Dios. Por esta razón, la metáfora que el Nuevo Testamento utiliza para explicar el concepto de expiación es una corte de justicia. Dios Santo mantiene un gobierno que es invariablemente justo. Dios no puede suavizar la ofensa. El perdón solo se concede cuando queda satisfecha hasta la última demanda de castigo. Notemos que una mirada superficial concluiría a pensar que esta es una palabra muy dura, pero un perdón que no tuviera en cuenta la necesidad de destruir hasta lo último al pecado, no otorgaría salvación al pecador, no sería un verdadero perdón. Hay un principio eterno de justicia en Dios. Ningún pecado puede quedar sin castigo. Esto es lo que la expiación ha conseguido. Sin esta obra de su gracia, Dios hubiera dejado al mundo librado a las consecuencias propias de su pecado.
tenemos un tercer punto con respecto a estas verdades eternas. Fíjese que en el ritual de la expiación, según el Antiguo Testamento, una víctima inocente tenía que ocupar el lugar del culpable. Los sufrimientos de Cristo no eran propios, fueron transferidos, pero Él los sufrió en su cuerpo. Y este es un punto fundamental que debemos considerar. Todo esto nos conduce a encontrar consuelo y paz en nuestros corazones, en el hecho eterno de la cruz. ¿Sí? La muerte de Cristo es una muerte expiatoria, porque la culpa de nuestros pecados le fue transferida. Es una muerte expiatoria porque extingue el pecado de manera vicaria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de manera sustitutoria, sustitucionaria. Quiere decir de manera que reemplaza a otro, que representa a otro. Quiere decir además que murió ocupando el lugar del culpable, en nombre del culpable y en favor del culpable. En la cruz Cristo ocupa como víctima inocente el lugar de un culpable como yo. Es como si el Señor, a la vista de la cruz, frente a la maldad humana, hubiera dicho: que caiga sobre mí toda la culpa, que pese sobre mí toda la responsabilidad. En esa cruz del Calvario, en esa cruz de ignominia, Dios se identifica a Él mismo con el hombre, precisamente donde éste se encuentra más alejado de Él, es decir, donde se halla bajo el juicio divino. Fíjese, apreciados hermanos, que la idea de expiación es la remoción de la culpa. ¿El sacrificio qué es? ¿Qué significa? El sacrificio es la provisión por la cual esta culpabilidad del hombre es removida, es quitada. El sacrificio lleva la idea de soportar vicariamente, sustitucionariamente, la transferencia de la culpa desde el oferente del sacrificio a la víctima sacrificada. Hay un cuarto punto de valor eterno que estamos considerando. La expiación requería el derramamiento de la sangre. La sangre era aplicada. La sangre tenía que ser presentada a Dios. La sangre tenía que ser aceptada por Dios. En antaño, en ese gran día de expiación que hemos estado estudiando, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, no sin sangre. La sangre cubría aquel propiciatorio, la cubierta que estaba sobre el arca. Y debajo de esa cubierta, debajo del propiciatorio, estaba la ley de Dios que exige justicia. La sangre cubre nuestras transgresiones. La expiación termina con el pecado porque agota el juicio. Todo está consumado el día de hoy. La cruz ha tratado con el pecado y lo ha destruido definitivamente. Ahora, el pecador que cree en Jesucristo, aquel que hizo esa obra meritoria e infinitamente satisfactoria, se puede acercar a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre lo cubre como una vestimenta. La sangre de Cristo derramada en la cruz lo cubre como un vestido. Esta es la justicia de la cruz. El pecador que cree está cubierto eternamente con la justicia de Dios. Está revestido de Cristo. Pero para recibir esta justicia que proviene de Dios, el hombre tiene que renunciar a su propia bondad. Es decir, el hombre tiene que renunciar a su propia justicia. Cristo, en virtud de su propia sangre, desempeña ahora aquel papel que desempeñaba en el lugar santísimo, la cubierta del propiciatorio sobre el arca.
En ese gran ceremonial del gran día de expiación, Cristo ahora desempeña el papel del propiciatorio. Hay un quinto punto de importancia de valor eterno. Y dice así: la obra de Cristo es expiatoria porque cumple el gran propósito de unir al hombre con Dios. El pecado es algo que persigue al hombre. El pecado es algo que se adhiere al pecador. El pecado además contamina y es contaminante. Pero la palabra de la cruz reveló lo que Dios ha hecho para alejar al hombre del pecado. Esto es la remisión. La sangre de la cruz limpia el pecado, cubre el pecado, lo aparta, lo borra. ¿Para qué? Para que ya no sea más una barrera entre el hombre y Dios. Este es el significado de la expiación. Se trata de cubrir los pecados en el sentido de que no aparezcan más, nunca más, delante de Dios. Y esto es lo que permite restablecer la relación, y esto es lo que permite el perdón restablecido, una relación entre Dios y el hombre. Eso es la reconciliación. De modo que vemos que en la expiación se despliegan tanto la ira divina contra el pecado como la misericordia divina con toda la gracia y amor hacia todo el pecador. En la cruz el pecado ha sido condenado, pero esta condenación no debemos olvidar que es un acto de amor por parte de Dios. Tenemos un segundo punto de importancia que analizar brevemente en esta noche. La obra de la cruz es una obra expiatoria porque agota el pecado y extingue el pecado. ¿Sí? La obra de Cristo en la cruz es una obra expiatoria porque agota, extingue el pecado, y es expiatoria porque agota el juicio de Dios sobre el pecado del hombre. Cristo absorbe el pecado, se hace responsable de la culpabilidad y del pecado. La obra de Cristo es la obra expiatoria porque extingue el pecado de manera vicaria, que quiere decir de manera representativa, de manera que reemplaza a otro. La obra de Cristo podemos decir que es expiatoria porque extingue el pecado en lugar de otro, porque Cristo reemplaza al que tenía que morir por la culpabilidad de sus pecados. Podemos decir entonces que la muerte de Cristo es expiatoria porque Él sufrió en el lugar del culpable, en el nombre del culpable. Y esto nos lleva a considerar un tercer punto de importancia. Fíjese que el sacrificio de Cristo en la cruz es primeramente la provisión de amor de un Dios de gracia. Nunca podemos contemplar la cruz adecuadamente si olvidamos que el gran amor de Dios, La cruz es la manifestación suprema del amor de Dios. El apóstol Pablo lo reflejamos bien en una de sus epístolas. Allí en la epístola de los Romanos, en el capítulo 8, en el texto 32, dice así: el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. Allí se ve el amor de Dios en Cristo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?, dice el texto. La cruz revela hasta dónde puede llegar ese amor sin límites. La cruz es la provisión de Dios que se da a sí mismo. En la cruz Dios ha hecho un sacrificio de amor. Este amor es el que protege a la criatura humana que lo recibe, que lo acepta.
Es el amor de Dios que envuelve por siempre al que acepta refugiarse en Cristo Jesús. El amor de Cristo adquiere el carácter de gracia porque es un amor para los que no tienen santidad. Es un amor para los que no tienen amor. Y es un amor para los que son realmente pobres delante de Dios. Y adquieren el carácter de gracia porque Dios se sacrifica por el que nada merece. Por eso es un amor que me alcanza. Por eso es un amor que me llega. Por eso es un amor para aquel que nada merece. Las palabras humanas, la verdad que son insuficientes. La lectura de estos grandes pasajes allí en Isaías 53 nos pueden guiar de alguna manera para ver ese sacrificio expiatorio y para ver ese gran amor en la gracia de Dios. Fíjese que esta ofrenda, la de Cristo, una ofrenda en la cruz como expiatoria, esta ofrenda tipifica claramente a Cristo, quien ha dado plena satisfacción a los requerimientos de la santidad y de la justicia de Dios. Eso es lo que refleja la muerte de Cristo en la cruz. Y proféticamente se establece la doctrina bíblica de la expiación aquí en Isaías 53. Aquí en el texto de Isaías se refiere la profecía a dos aspectos del sacrificio de Cristo. Considerémoslos, por favor, levemente, brevemente. En Isaías 53, el texto 6, lo voy a leer, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En este texto se hace referencia al sacrificio de expiación por el pecado. Cuando el texto dice, más Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, aquí en el texto masorético hebraico, el vocablo hebraico usado aquí es pagá, que significa incidir, quebrantar, caer sobre él, o transgredir, o cargar en él. Entonces aquí cuando en Isaías 53:6 se dice, ¿no es cierto?, más Jehová cargó en él, o sea, más Jehová pagá en él, hizo caer sobre él el pecado de todos nosotros. Se hace la referencia a la muerte de Cristo en la cruz como una expiación del pecado, es decir, como una expiación que cubre, que quita el pecado del hombre. En cambio, en Isaías 53:10, lo vamos a leer, el texto 10, cuando dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí se visualiza que la muerte del Señor es como una ofrenda de expiación por la culpa del pecado. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí el vocablo hebraico que sale como ofrenda es el mismo que aparece en Levítico capítulo 5 cuando se hacían las ofrendas del sacrificio por la culpa del pecado. Y aquí la palabra hebraica es asam, que significa culpar o fallar o hacer una transgresión, una ofrenda por algo. Y en este caso es una ofrenda por la
culpa del pecado. Entonces tenemos que en Isaías 56:6, la muerte de Cristo está expresada, cargó en él el pecado de todos nosotros, es una muerte expiatoria, es una muerte de expiación por el pecado del hombre. Sin embargo, en Isaías 53:10, la muerte de Cristo se profetiza aquí como una muerte expiatoria por la culpa del pecado que lleva el hombre. Y ahí el vocablo hebraico es asán, es asán. Aquí la muerte, por supuesto, es una muerte vicaria del justo. Es una muerte en sacrificio por la culpa de muchos, de muchos. La muerte de Cristo alcanza, la expiación de Cristo alcanza a toda la humanidad. Cristo murió por todos los seres humanos. Pero la eficacia de esta salvación, la eficacia de esta expiación es para todo aquel que en él creyese. Quisiera llamar la atención al texto 9 aquí en Isaías 53. Dice así: y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Existe aquí un contraste en el texto. Fíjese que dice de que siendo él inocente, porque el texto dice, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca, pero él fue considerado con los impíos. Porque el texto dice que dispúsose con los impíos su sepultura, siendo él un justo, fue considerado como un impío el Señor Jesús. Pero dice el texto, la frase posterior dice, más con los ricos fue en su muerte. ¿Verdad? Y aquí hay algo notable. Fíjese que llama la atención el vocablo muerte aquí en este texto 9 de Isaías 53. La palabra muerte en hebraico es mavet. Es un sustantivo masculino singular que significa muerte. Mavet en hebreo. Pero en el texto masorético, es decir, en el texto original hebraico escrito aquí, la muerte, en este texto 9, está en plural. Es decir, el texto dice las muertes. Cuando dice más con los ricos fue en su muerte, lo que realmente dice en el texto hebraico, más con los ricos fue en sus muertes. ¿Cómo es eso? El Señor Jesús solo murió una sola vez. ¿Por qué el texto hebraico habla de que fue con los ricos en sus muertes, en plural? Esta es la importancia de estudiar hebreo bíblico, apreciados hermanos. Esto es lo que se llama en hebraico un plural de intensificación, lo cual se sugiere que se habla de una muerte intensa, es decir, de una muerte con un dolor intenso. Es más, ese plural de intensificación reflejado en el texto masorético manifiesta que fue una muerte violenta. Fue una muerte violenta con un dolor intenso y una muerte intensa. Y es por eso que en el texto masorético aparece como un plural de intensificación.
Era moralmente inevitable que el Señor sufriera por el hecho de la sustitución, porque Él se identifica con el pecador y se identifica con él representativamente en lugar del pecador. La grandeza del amor de Cristo radica en que murió por nosotros aunque nosotros somos impíos, desvalíos delante de Él. Hay un himno que expresa en una de sus estrofas y dice: la culpa del pecado mía fue, mas tuya fue la sangre de la muerte en esa cruz. Por ella tu justicia tengo sed, perdón, vestido y paz, Señor Jesús. Oh, que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y seguiremos considerando este tema en nuestra próxima reunión del día miércoles. Muchas gracias.